Bien, estamos aquí con Xavi, el entrenador de la Sociedad. Primero, enhorabuena por la clasificación y ¿qué nos cuentas del partido? Muchas gracias. Bueno, un partido desde duro y de sufrimiento, como preveíamos. Veníamos con una renta de 1-0, pero sabíamos que no estaba nada hecho y que nos tenía que tocar sufrir, y así ha sido. Y bueno, encima hemos empezado perdiendo y lo bueno es que hemos empatado enseguida y bueno, hemos ido al descanso 1-1. Y el segundo tiempo se nos ha hecho, hemos pasado momentos duros por el 2-1 de ellas, pero bueno, el equipo se ha rehecho entonces un poquito, yo creo que se ha rehecho y hemos tenido un cuarto de hora 20 minutos buenos y es un partido en el que hemos sufrido mucho, pero bueno, en el que yo diría que hemos gozado de las mejores ocasiones, sobre todo en juego. Ellas nos han hecho mucho daño a balón parado y es más, 2 faltas laterales suyas han acabado en larguero y a balón parado nos han hecho mucho daño. Nosotros hemos tenido quizá más balón y más oportunidades en juego y hemos podido materializar alguna de ellas y quizá no hubiéramos sufrido tanto al final, pero bueno, no materializarlas, pues ellas también se han crecido y han hecho bien su trabajo, han peleado hasta el final y ha sido el típico partido de Copa. Sí, yo he visto el partido en fases, dominaban vosotros, dominaban ellas, habéis tenido el 2-2 y después han dado ellos los largueros, pero sí, un partido competido y sobre todo también muy limpio. Sí, ha sido un partido muy limpio. Pues, lo típico, la competición tiene estas cosas, todo el mundo quiere ganar y los típicos lances un poquito de fuerza, pero bueno, yo creo que los dos equipos se han comportado con deportividad y bueno, y en ese sentido pues no ha habido ningún problema. ¿Algo para la afición donostiarra que seguramente escucharán esta entrevista desde aquí de Valencia? Joder, pues que una vez más, pues joder, los que han venido aquí pues se ha notado mucho su presencia, han animado un montón y joder, agradecerles y bueno, y contento también porque ellos han llevado una alegría con el femenino que bueno, que también está muy bien, pero sobre todo agradecerles un montón el esfuerzo que han hecho de estar aquí hoy con este calor, viendo el partido y animándonos, y que estamos muy contentos. Ahora, ¿os ponéis techo o hombre, ahora hay que soñar, no? Hombre, nuestro tema era por lo menos pasar una eliminatoria, lo hemos conseguido, pues ahora pues mira, ahora vamos a dependerá un poquito del rival que nos toque también. Pues bueno, veremos qué rival nos toca, pero bueno, esto es Copa, esto no es una liga regular y en la Copa siempre se dan sorpresas y bueno, nosotros vamos a pelear y tratar de, ¿por qué no pasar otra ronda? Bien, Xavi, pues ahora adelante, que tengáis mucha suerte y en el mundo de test tendréis unos seguidores más. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y hasta otra, ojalá que otra vez nos veamos así y con este resultado. Sí, nos podemos ver la temporada que viene en Primera División. ¿Cómo? En Primera División, la temporada que viene, ¿eh? ¿Ah, con los chicos? No, con las chicas. Ah, sí. Claro. Sí, en Primera División, claro que sí, tranquilamente, además. Sí. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, venga.